En este vídeo os voy a hablar de las cláusulas abusivas de las hipotecas, porque por desgracia hay mucha gente que todavía no las ha reclamado porque no se lo termina de creer. Y es una cosa que en principio podemos considerar que ya está todo el pescado vendido y que ya está todo claro, pero realmente no es así, puesto que hay muchísima gente que ni siquiera ha reclamado. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos llegar a más gente y a explicarles que en muchísimos casos con una reclamación extrajudicial a la entidad financiera puede conseguir que le devuelvan mucho dinero. Mi nombre es Raquel Gonzalo y soy socia de Somos Robin Hood. No soy abogada, ni falta que me hace, para poder explicarte con un vocabulario muy sencillo cuáles son las características de una hipoteca abusiva. Y francamente, prácticamente todas las hipotecas, vamos a decir el 95% de las hipotecas, firmadas con anterioridad al año 2017, tienen numerosas cláusulas abusivas. Una cláusula abusiva, como tal, se considera aquella cláusula que pone la otra parte, puesto que tú no interveniste a la hora de redactar el contrato de hipoteca, la otra parte pone unas cláusulas y producen un desequilibrio, es decir, se han pasado, así en cristiano. ¿Cuándo producen un desequilibrio? Bueno, pues según la Unión Europea, porque realmente aquí lo que estamos haciendo en este momento es aplicar una serie de directivas de protección del consumidor que había en Europa y que no estaban traspuestas a nuestro ordenamiento. Pues básicamente lo que dice la Unión Europea es que una cláusula es abusiva cuando produce un desequilibrio, cuando no informa de la carga económica real del contrato, cuando no está puesta o cuando lo que está puesto no hay quien lo entienda, ese tipo de cosas. Y esto lleva a distintas cláusulas abusivas que son abusivas por distintos motivos. Por ejemplo, la denominada cláusula suelo. La cláusula suelo es una cláusula por la cual el banco dice: te voy a cobrar, vamos a poner un ejemplo, Euribor más 1, pero en el caso de que el Euribor baje de una cantidad, ¿vale?, el mínimo que siempre vas a pagar va a ser un 3 o un 4. Claro, en ese caso el banco siempre gana, puesto que realmente no te ha hecho una hipoteca variable, que cuando sube el Euribor es más cara y cuando baja el Euribor es más barata. No, te ha hecho una hipoteca variable solo al alza con un mínimo. Ese mínimo no te lo explico. Mucha gente, y yo la primera, cuando empezamos a oír hablar de las cláusulas suelo, allá por el año 2013, 2014, nos fuimos a nuestra hipoteca a mirarla y yo me dedicaba a firmar hipotecas, así que imagínate. A mí me preguntaban y yo decía, yo juraría que en las 300 o 400 que he ido a notaría a firmar, no he firmado una cláusula suelo, pero no lo sé. No lo sé porque no era algo que se negociara, era algo que si venía redactado por la entidad financiera estaba por ahí metido como otras muchas cosas que parece que no tienen importancia, pero luego pueden tenerla. En este caso, pues la cláusula suelo suele estar en la cláusula 3 bis de las hipotecas, justo antes de la 4, que suelen ser las comisiones. Ahora, ¿tu hipoteca puede ser distinta? Pues no te lo discuto. Imprescindible tener la escritura de hipoteca. El tema de las cláusulas suelo supuestamente está prácticamente resuelto, excepto porque a día de hoy hay muchísima gente que todavía no ha reclamado su dinero. Y francamente puede ser muchísimo. Así que si no has hecho nada sobre tu hipoteca y solo le preguntaste si acaso al del banco, yo tengo cláusula suelo, haz una cosa y es: vete a tu escritura de hipoteca y mirar. Otra cláusula abusiva que hemos oído todos en relación a las hipotecas es la nulidad de la cláusula de gastos. Los gastos hipotecarios son los gastos que pagamos cuando hacemos la hipoteca. En este momento, ya por ley, los está pagando el banco, pero hasta este momento, hasta hace muy poquito que se legisló eso, realmente siempre los pagábamos los consumidores. El total, los que nos correspondían y los que no. Después de diversas sentencias del Supremo, porque esto hay que reconocer que ha tenido bastante recorrido y ha habido cambios, en este momento, y de manera prácticamente ya clara y taxativa, cualquier consumidor que haya pagado los gastos de su hipoteca tiene derecho a reclamarle al banco y que le devuelva la mitad de la factura del notario, el 100% de la factura del registro de la propiedad, el 100% de la gestoría y el 100% de la tasación. Esos son 4 gastos que pagaste cuando hiciste tu hipoteca. No cuando compraste, cuando hiciste tu hipoteca. Y esto es importante porque los gastos de la compraventa sí que son tuyos. Ahora, tu hipoteca la has podido novar y modificar varias veces, pues tienes derecho a cada uno de los gastos que pagaste. Por lo tanto,
Si no has reclamado tus gastos, te insto a que los reclames. Hay más cláusulas abusivas que conllevan recuperar dinero. Otra cláusula abusiva en los contratos hipotecarios o de préstamo es la cláusula por la cual se tienen que pagar comisiones por pagar tarde el recibo. Esa cláusula la comenté en otro vídeo, que es la cláusula de reclamación de posiciones deudoras, y es una cláusula que francamente impone una contraprestación a un retraso en el pago. Bueno, pues está establecido que esa contraprestación es desproporcionada, ya está remunerado con un interés de demora, etcétera, etcétera. También se puede reclamar. También se puede reclamar la nulidad, por ejemplo, de la cláusula de vencimiento anticipado, que aunque no tiene una condición económica, es decir, no te van a devolver dinero por anular esa cláusula, lo que sí que es cierto es que va a impedir que el banco la utilice para ejecutar. Y hay otras muchas cláusulas que también se pueden anular, el interés de demora abusivo, etcétera, que pueden tener más o menos relevancia, pero se pueden anular. Y cuando digo que se pueden anular, es porque en muchas ocasiones tenemos hipotecas que están siendo ejecutadas y de repente nos llega una demanda del banco con una hipoteca. Y podemos alegar cosas, y es ahí donde voy. No solo podemos reclamarle al banco que nos devuelva el dinero que nos tiene que devolver, sino que en muchas ocasiones esas cláusulas abusivas nos pueden servir incluso para anular una hipoteca. Es verdad que no depende ni de ti ni de mí, va a depender de un juez, ni que más, vamos, eso no hay ni que decirlo. Pero lo que sí que es cierto es que si no haces nada, el banco lo tendrá muy fácil, irá por ti, te quitará tu casa, ponle palos en las ruedas, ponle freno, exige tus derechos, exígelos con un despacho, exígelos con justicia gratuita si no tienes posibilidad de contratar un abogado. Busca un despacho como nosotros, que no somos los únicos, que hay muchos, que tienen unos honorarios muy ajustados en la defensa jurídica. Como te digo, acudir a justicia gratuita. Cuando recibas la demanda del juzgado, en el propio juzgado, dile al oficial que te la está entregando que te dé un documento para poder pedir abogado de oficio. Luego te lo concederán o no, pero en primer lugar estás paralizando los tiempos, ¿vale? En segundo, si te lo conceden, pues tendrás una defensa gratuita, con lo cual pues también es importante. Acudir a asociaciones, de verdad, haz cosas porque no tiene ningún sentido dejar que las entidades financieras nos pisoteen como si nada. Y bueno, por lo demás, espero que este vídeo os sirva un poquito para refrescar, para saber que de verdad todo eso vive. Y voy a decir una cosa que dicen los bancos a día de hoy y realmente no es cierta, salvo en 2 o 3 provincias. La mayoría te contestan en la reclamación extrajudicial, o muchos te contestan en la reclamación extrajudicial, que esto ha prescrito, que como pagaste los gastos hace 15 años, pues que ya no hay por qué, o 15 o incluso 20. Bueno, pues no es cierto, no ha prescrito. La nulidad de una cláusula no prescribe, ¿vale? Es imprescriptible y se puede solicitar en cualquier momento. Y la consecuencia de esa nulidad es que te devuelvan el dinero. Si no declaran nula una cláusula, no te devuelven dinero. Por lo tanto, el momento de nulidad es el que debería de contar para el tema de la prescripción. Si bien es cierto que hay unas cuantas provincias, entre ellas Valencia Alicante y Murcia, que consideran que ha prescrito porque hay que contar el dies a quo, que según dicen los letrados. El plazo de prescripción se inicia desde el momento en que se pagaron esos gastos. Francamente, no es unánime, ni creo que vaya a ser esa el camino, ¿vale? Porque, de hecho, el Tribunal Supremo, en lugar de dictaminar, como tenía que haber dictaminado cuando se le ha preguntado, oiga, ¿desde cuándo hay que contar con esto? En lugar de eso le ha preguntado a Europa, con lo cual pues ha ganado un montón de tiempo, mientras en el cual pues los bancos nos siguen contestando diciendo que ha prescrito y engañando a la gente, haciéndole creer que no tiene posibilidades de reclamar. Yo a todo el mundo le digo lo siguiente: quieras demandar ahora o quieras demandar más adelante, interrumpe la prescripción, haz una reclamación y que te contesten. Si dentro de X sale una sentencia, que estamos esperando, una resolución del TJUE diciendo que la prescripción se inicia como esperamos, o cuando ya quedaron claros qué gastos se podían recuperar, que no fue hace tanto, ¿vale? Fue en el 19, o a partir de la fecha en la que se declara la nulidad de la cláusula, que sería lo más lógico según la mayoría de los letrados con los que yo he podido hablar, pues si es así, ya tendrás hecha la reclamación y automáticamente podrás poner una demanda y reclamar tu dinero. Eso es, al fin y al cabo, adelantas.
Y también es verdad que también cabe la posibilidad, lo que pasa es que esto lo tienes que hablar con tu abogado, de poner una demanda de nulidad, es decir, pedir la nulidad de la cláusula. Y luego cuando ya tengas esa nulidad de la cláusula, que te dicen, vale, te la anulo, pero estoy en una provincia en la cual no me devuelven dinero. No pasa nada, no pidas que te lo devuelvan porque en este momento pedir lo que no te van a dar no tiene sentido. Ahora, si puedes, entre comillas, porque tampoco es que se adelante mucho, pero podrías adelantar en cuanto a poner una demanda de nulidad, tener la nulidad de la cláusula ya establecida y una vez en esa provincia en la que vives, que ahora mismo piensa u opina que la prescripción se inicia en el momento del pago de los gastos, pues cuando cambie el chip, ¿vale? Cuando ya por fin pues Europa diga, oiga, pues desde tal fecha, en ese momento pues se pone lo que es la reclamación de cantidad en base a que la cláusula haya sido declarada nula, con lo cual no debería de ser muy complicado el tema. Pero bueno, en cualquier caso, te invito a que consultes, a que preguntes a tu abogado de confianza, a que te informes, porque no te puedes fiar nunca, eso sí que te lo digo, de lo que te diga el banco. A ver, esto es poner al zorro a guardar las gallinas. ¿Le vas a preguntar al banco, oye, tengo derecho a reclamar algo? Pues así es como hemos ido hasta ahora al banco, a preguntarle, oye, he oído no sé qué de la cláusula suelo, ¿tengo derecho? ¿Qué te va a decir? Pues o que no, que la tuya está bien, que te la quito ya porque eres súper simpático, fírmame este papelito. Eso es lo que ha pasado y es lo que intento que no vuelva a pasar. Las próximas cláusulas abusivas que probablemente y ojalá se oigan mucho será la cláusula que impone un IRPH, que muchos de vosotros no sabéis ni lo que es y a algunos será por suerte porque es porque no lo tenéis en la hipoteca y otros por desconocimiento. El IRPH es un índice como el Euribor, pero más caro. Muchos de vosotros lo tenéis a las hipotecas y desconocíais cómo se calculaba y lo que implicaba. Si nos hubieran explicado en el momento de la venta, mira, es más caro, pero es más estable, pero esto, y nos hubieran hecho una simulación, no tendríamos nada que decir. Pero no es así. Yo he hecho, docenas de hipotecas con IRPH y jamás le he hecho una simulación a nadie. No era mala fe, es que no se hacía en ese momento. Le decías lo que te iba a salir la cuota y ya está. ¿Y por qué no pones Euribor? Porque este banco utiliza como índice el IRPH y es un índice legal, ¿Va a haber problemas? ¿Le van a devolver a la gente el dinero? Ojalá. Hay varias resoluciones, unas que sí, otras que no. Llevamos ya varios años con el tema del IRPH, acudiendo al Supremo, acudiendo a Europa. Vamos a ver si hay suerte y puedo haceros un vídeo hablando de qué ha dicho el IRPH, qué se ha dicho sobre el IRPH y qué podemos hacer a partir de ese momento. Un abrazo a todos.